Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto de primaria? Nos encontramos una clase más para poder trabajar nuestros temas. Las disculpas del caso si en esta ocasión no ha podido ser posible, chicos, las clases en vivo. Ya vamos a tratar de recuperar esta clase a través pues de una clase grabada. Ya chicos, para no perdernos ningún tema ni tampoco para atrasarnos en nuestro trabajo. Ya chicos, entonces estar atentos por favor a la explicación de esta clase. Se va a tomar en cuenta algunos aspectos para alguna futura práctica que nosotros vayamos a tomar, ¿sí? No te olvides, por favor, de pasar esta clase a tu cuaderno. Te voy avisando que la siguiente semana voy a pedir voy a pedir tus cuadernos para hacer una revisión de las clases, ¿ya? Así que no te vayas a atrasar, por favor. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a empezar con esta clase. Continuamos nosotros estudiando, chicos, acerca del virreinato del Perú. Eh, Recuerda que el virreinato, pues, es una forma de gobierno, es una institución que se estableció en el Perú, mediante el cual los reyes de España gobiernan directamente en el Perú. Recuerda que había dos virreinatos, ¿verdad? Uno era del Perú y el otro de dónde era. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes de dónde era el otro virreinato? Claro, el de México, ¿verdad? Claro, el de México o también llamado Nueva España, ¿ya chicos? Pero entre los dos virreinatos, pues el más importante era el Perú, ¿ya chicos? Entonces, nosotros la clase pasada habíamos estudiado cómo se había formado este virreinato, ¿verdad? Cuáles fueron los documentos, quién fue el rey que creó el virreinato del Perú, quién fue el primer virrey, el último virrey, cuánto duró, de dónde a dónde abarcó, etcétera. Nosotros eso habíamos estudiado la clase pasada, ¿verdad? Ahora nosotros, chicos, vamos a estudiar un poquito acerca de la sociedad del virreinato, es decir, cómo vivía la población, qué características tenían, a qué se dedicaban. Claro, de hecho que cuando nosotros fuimos parte de España, claro, porque nosotros pertenecíamos a España como territorio, en aquella época, pues chicos, la vida en el Perú no era nada fácil, sobre todo para la gente pobre, era sumamente difícil el vivir el día a día, sobre todo si eras indígena, si eras de repente esclavo, la vida era sumamente difícil, ¿sí? La gente pobre tenía que trabajar sí o sí, muchos de ellos eran llevados a las minas a trabajar pues 12, 14 horas diarias a más, muchas veces con un pago pues que no alcanzaba para nada, en otras ocasiones no pagaban nada, y los españoles decían que era por mandato del rey de España y todos tenían que trabajar, así como estás viendo más o menos en la imagen, ¿no? Sometiéndolos pues a un trabajo con mucha explotación. ¿Sí? A eso se le llama explotación. Cuando te sobreesfuerzan para trabajar, eso es explotación. Entonces, eso había bastante, chicos, durante el virreinato. Sí, eso tienes que tomarlo en cuenta para darte cuenta de cómo eran las diferencias sociales y también económicas durante el virreinato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, nosotros vamos a estudiar las cualidades de esta población en el virreinato del Perú. ¿Ya, chicos? Así que atentos, por favor. Ahí está. Formas de explotación indígena. Profesor, ¿qué es esto? Sí, pues esto de aquí se refiere, chicos, cómo es que los españoles hacían trabajar de más a las poblaciones indígenas. Claro, cómo es que los hacían trabajar de más. A eso se le llama explotación. Por ejemplo, chicos, existía este, este tipo de trabajo que se llamaba la mita, y en el cual los indígenas eran enviados a trabajar, ojo, obligatoriamente a las minas. Sí, chicos, eso era la mita, un trabajo obligatorio de los indígenas a las minas. Muchas veces los españoles iban a las poblaciones y llevaban, así nomás escogían a uno que otro indígena, lo escogían y en contra de su voluntad los llevaban a trabajar a las minas, ¿no? Extrayendo oro, extrayendo plata o si no también otros minerales. Claro, ¿cuál era el problema de esto? Que aparte que era un trabajo muy explotado,
muchas veces, chicos, las personas que iban a trabajar a las minas ya no volvían. Es decir, morían dentro de la mina, morían en el trabajo o si no también en el trayecto hacia la mina. Eran condiciones muy lamentables en las cuales trabajaban y es por eso que el trabajo de la mita era un trabajo pues bastante criticado en la época. ¿Ya chicos? Entonces no te olvides por favor la mita, que era un trabajo obligatorio y que eso perjudicaba bastante a la población indígena. ¿Ya? Por otro lado, chicos, había las reducciones, ¿ya? Profesor, ¿qué cosas eran las reducciones? Bueno, fueron agrupaciones de indígenas, es decir, grupos de habitantes indígenas que eran enviados a los lugares más lejanos a trabajar. A los españoles en aquella época no les convenía pues que los indígenas estén conviviendo juntos todo el tiempo. Profesor, ¿por qué? Porque los españoles decían, si los indígenas conviven mucho tiempo juntos en comunidades, estos se pueden organizar y de repente rebelarse con el tiempo. De repente van a querer rebelarse o de repente ya no van a querer acatar las órdenes. Es por eso que para evitar eso, agrupaban a ciertos indígenas de varias comunidades y los enviaban lejos a trabajar. No sé si ustedes de repente alguna vez se ha ido de viaje hacia la parte andina o hacia la sierra, como dicen algunos. Cuando vas en el carro de repente, te das cuenta que en ciertas partes del Perú hay lugares que están solitarios, no hay nada. Son territorios, pues, en donde no hay nada, no hay montañas, desiertos, no hay nada. Y cuando estás llegando a la parte andina, después de un largo trayecto, ves un pueblito pequeñito, ¿no? Pero ya no hay nada más. Es un pueblo pequeñito, pero no hay nada a su alrededor. Ya, ese tipo de pueblito, chicos, tiene como origen justamente las reducciones, ¿sí? O sea que ese pueblito en el pasado posiblemente haya sido pues una reducción, ¿sí? Son pueblitos que están alejados, ¿ya chicos? Bien, algunos impuestos que se pagaban en la época, por ejemplo, estaba el quinto real, ¿ya? Ahí está el quinto real, que era justamente la quinta parte, ojo, la quinta parte del oro y plata que uno sacaba de la mina, tenía que dárselo a la corona, claro. Es decir, de todo el oro o la plata que sacabas, el 20% o la quinta parte de todo tenías que enviarlo ¿a quién? A la corona española. Ya chicos, eso era justamente un impuesto, el llamado quinto real. ¿Ya? Luego había pues otro impuesto, el cual se llamaba diezmo. Y esa palabrita seguramente sí te suena, ¿verdad? La palabrita diezmo. La palabrita diezmo viene justamente del significado o de la palabra 10%. De ahí viene diezmo. Ahora, en aquella época se tenía que dar un diezmo, chicos, obligatorio ¿para quién? A la iglesia. Claro, era justamente una donación entre comillas, porque tenías que darlo obligatorio y no era donación, y eso iba directamente para la iglesia. El 10% de todo lo que tienes, de toda tu riqueza, de todo tu dinero, ¿no? De todo lo que tú tengas, el 10% tienes que darle a quién? A la iglesia. Ya no te olvides del diezmo. Hoy en día el diezmo también existe, chicos. A veces cuando había misa, bueno, cuando no había pandemia, habían misas, pues algunas personas van a rezar y es por parte de su fe y de su voluntad, pues de repente dar un diezmo a la iglesia, que es algo voluntario, ya no es el 10%, ¿no? Algunos dan lo que pueden, ¿no? Un sol, dos soles, lo que puedan, lo que está dentro de tu posibilidad, eso lo das como diezmo. Eso ha cambiado, pues, ¿no? Ha cambiado en el tiempo. Luego está la primicia. Si en caso tú no tenías dinero para dar a la iglesia, podías dar tú como campesino de repente o como indígena la primera cosecha que tú saques de tus tierras, la primera cosecha ya sea de papa, de yuca, de oyuco, ¿no? De camote, etcétera. La primera cosecha, ¿para quién va? Para la iglesia. Ya ese era justamente otro tipo de impuesto, ¿ya? Entonces, la primicia, no te olvides. Luego estaba pues el almojarifazgo, ¿ya chicos? Este es un impuesto bastante curioso. Te lo pongo ahí porque seguramente cuando tú pases a quinto de primaria, seguramente va a haber un pequeño repasito sobre esto, ya vas a saber, por lo menos vas a tener ya un conocimiento previo. El almojarifazgo, que parece, chicos, difícil de pronunciar. Yo cuando comencé a conocer un poquito de historia se me hacía difícil pronunciar almojarifazgo.
¿Ya? Profesor, ¿qué es el almojarifazgo? Es un impuesto también y que se paga, chicos, ojo, porque va a haber una pregunta sobre esto, se paga solamente en el caso que tú quieras comprar o vender cosas del extranjero. Si tú quieres vender al extranjero, si tú quieres comprar del extranjero, tienes que pagar este impuesto llamado almojarifazgo. ¿Sí, chicos? No te vayas a olvidar, por favor, de este impuesto. ¿Sí? Cuando tú quieres comprar del extranjero o quieres vender al extranjero, entonces necesitas pagar tú este impuesto llamado almojarifazgo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre su sociedad. Ahí está, la sociedad en el virreinato. Mira cómo era, ¿no? Más o menos en la pirámide social ya tú puedes ver que habían varios sectores sociales, ¿no? Justo estaba arriba, pues, en la pirámide estaban los españoles, ¿no? Y luego va bajando, ¿no? Hasta llegar a los esclavos que venían de África, ¿no? Entonces, a los cuales siempre le decían negros, negros, ¿no? Los negros esclavos. Entonces, ahí podemos ver que hay una gran variedad, chicos, de sectores sociales en el virreinato. Profesor, ¿y cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? De que era una sociedad, chicos, desigual, ¿sí? En la época del virreinato, pues, había mucha pobreza, había gente muy rica, pero eso se dedicaban al gobierno, mientras otros simplemente tenían que trabajar, ¿no? En el caso de los indígenas o indios, como llamaban justamente a los españoles, el pueblo y los negros esclavos sobre todo tenían que trabajar, ¿sí? Entonces, era desigual, era sumamente desigual. Y aparte, esta sociedad, chicos, en el virreinato del Perú se ha caracterizado por algo sumamente grave, la discriminación, ¿sí? La famosa discriminación, a lo que hoy en día nosotros de repente llamamos también pues el racismo. Eso existía bastante, chicos, en la época del virreinato. O sea, la gente en la época del virreinato te marginaba, te hacía a un lado solamente por el hecho de tener cierto color de piel. Si tú tenías una piel clara, por ejemplo, una piel blanca, ya eras bien recibido, eras visto como una persona, entre comillas, normal. Pero si de repente tenías tus rasgos bien peruanos como ahora lo tenemos, de repente eras mestizo, eras trigueñito de repente, entonces ahí eras visto ya pues como algo secundario, ¿sí? Como algo secundario. Y eso ocasionaba pues justamente la marginación, ¿no? La marginación era originada por eso. Entonces, por el color de piel, mira, ¿no? Mira cómo es producto de la ignorancia, porque en realidad, chicos, eso es así, producto de la ignorancia, te discriminaban por el color de piel. Pensaban que la piel de color blanca era mejor, ¿no? Cuando sabemos hoy en día, pues, que no interesa el color de piel. Pero lamentablemente, el producto de la ignorancia de la época, se creía eso, ¿no? Entonces, lamentablemente también, pues, muchas veces hoy en día eso subsiste todavía hasta la actualidad. Piensan que lo rubio, ¿no? Los que tienen color de piel blanca, ¿no? Son mejores que otros, ¿no? E incluso decir, pues, la palabrita cholo, ¿no? U otra más como, se usa pues como si fuera un insulto, ¿no? Cuando eso no debería ser así, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía sigue habiendo mucha ignorancia, chicos, en nuestra sociedad y con lo cual nosotros pues tenemos que estar luchando constantemente, ¿sí? Recuerden que el color de piel no tiene nada que ver, todos somos absolutamente personas con las mismas capacidades, con las mismas virtudes, con los mismos defectos, ¿sí, chicos? Y bueno, el color de piel no tiene nada que ver, ya chicos, por si acaso. Y bueno, para poder resumir, chicos, habían entonces tres clases sociales para poder resumir, ¿sí? En eso te voy a resumir. Había, por ejemplo, la clase alta, la clase media y el pueblo, ¿sí? Clase alta, clase media y el pueblo. Ahí está. En el caso del pueblo estaban los indígenas y estaban los esclavos, ¿sí? En el caso de la clase alta, generalmente estaban los españoles, claro, los funcionarios, los virreyes, por ejemplo, los corregidores. Ahí estaban en la nobleza, los que eran enviados directamente desde España. En la clase media mayormente estaban pues algunos criollos, claro, algunos criollos, algunos profesionales también. No era gente adinerada, pero sí tenía cierto poder económico.
¿Ya, chicos? Entonces, eso vamos a ver un poquito más a detalle por aquí. Ahí está, la clase alta. Sí, chicos, la clase alta conformada por todos aquellos españoles y criollos con abundante dinero. ¿Sí? Ellos eran enviados directamente por ¿quiénes? Por los reyes de España. Ya, chicos, ellos eran netamente españoles. Bueno, había uno que otro criollo que era rico, es decir, tenía mucho dinero, pero más que todo, chicos, eran españoles. ¿Ya? Y gozaban de encomiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos españoles tenían tierras y a la vez también tenían a su cargo, chicos, indígenas. Indígenas que servían para trabajar y además en la que el español tenía pues que enseñarles la religión católica a estos indígenas. Es por eso que a esto se le llama encomienda. ¿Sí? Se les encomienda, se les encarga las tierras y los indígenas a este español. ¿Sí, chicos? Bueno, y el español tiene que aprovechar para poder evangelizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Enseñarles la religión católica. Bien, chicos, eso es en la clase alta. Tenemos la clase media conformado por españoles no ricos, algunos son profesionales, y también por criollos. ¿Ya, chicos? Profesor, estoy escuchando cada rato la palabrita criollo. ¿Qué son los criollos? ¿Ya? ¿Quiénes son los criollos? Y bueno, los criollos, por si acaso, no tiene nada que ver pues con la música, por si acaso, ¿ya? Porque a veces yo menciono los criollos y ya a la cabecita de algunos niños aparece pues algún cantante criollo, de música criolla, ¿no? Tipo Lucía de la Cruz, así, ¿no? Pero no es así, ya no es así. Criollos, ojo, criollos en aquella época son aquellos hijos o descendientes de españoles que nacieron, crecieron, vivieron aquí en América. ¿Me dejo entender? O si no, también podemos decir que los criollos eran aquellos que nacieron, crecieron, ¿no? Criollos eran aquellas personas que obviamente son descendientes de los españoles que nacieron, crecieron aquí en el Perú. También podemos decir eso, ¿ya, chicos? Entonces, una vez más, los criollos son aquellos descendientes de los españoles que nacieron y crecieron aquí en el Perú o si no también en América, por si acaso. ¿Ya, chicos? Entonces, esos eran parte de la clase media, los criollos, algunos españoles profesionales también, ¿no? Entonces, ellos eran parte de la clase media. Los más ricos españoles estaban en la clase alta. ¿Sí, chicos? Entonces, eso tomarlo en cuenta. Y bueno, por último, el pueblo. ¿Ya? En el pueblo generalmente estaban los indígenas, quienes se dedicaban a trabajar en el campo, en las minas también. Recuerda que ellos deben trabajar en la mita. Y también están los mestizos, ¿ya? Profesor, ¿quién es un mestizo? El mestizo es el hijo entre un español y un indígena. Ahí sale el mestizo. Por ejemplo, ¿tú has escuchado de Túpac Amaru II? Claro, José Gabriel Condorcanqui, el que hizo la rebelión. Claro, él, por ejemplo, era un mestizo. ¿Sí? Es la combinación entre un español más un indígena, ahí sale pues un hijo mestizo. ¿Ya, chicos? Y bueno, ellos son, los mestizos de alguna manera recibían mejor trato, pero igual eran marginados. ¿Sí, chicos? Entonces, los indígenas mayormente tenían que dedicarse a trabajar, así como estás viendo en la imagen. Y por último, los esclavos. ¿Sí? Estas personas en aquella época eran considerados pues prácticamente, chicos, como objetos de trabajo. Ni siquiera en aquella época pues eran considerados como seres humanos. Se pensaban de que ellos, por el color de piel, se pensaba pues de que ellos no tenían alma, no tenían capacidad para pensar. Así se les consideraba, imagínate, ¿eh? Así los consideraban en aquella época y los vendían como si fueran objetos de trabajo. Cuando eran traídos desde África, llegaban al puerto del Callao y ahí los vendían, ¿no? Entonces era muy terrible esto, chicos, de los esclavos y imagínate, ¿no? Imagínate cómo se vivía con muchas diferencias sociales. De hecho, que la gente, creo yo, que, y también creen ustedes, de que no vivía contenta la gente, pues, en aquella época. ¿Ya, chicos? Entonces, eso era lo que yo quería comentarles acerca de la sociedad del virreinato, ¿ya? Aquí les voy a dejar, chicos, una tarea, ¿sí? Lo van a responder, por favor, y me lo envían el día sábado. Eh, Sí, cualquier pregunta, cualquier duda, chicos, por favor me la hacen saber por WhatsApp. Yo sé que de repente a veces demoro en contestar un poquito, pero es también producto de las ocupaciones. Yo sí o sí, no se preocupen,
les voy a contestar. Solamente les pido un poquito de paciencia, ¿sí? Yo también estoy estudiando un poquito, bueno, el día de hoy amanecí un poquito mal, pero espero recuperarme pronto y continuar con nuestras clases en vivo. Ya chicos, entonces pónganle pausa al video para que ustedes puedan desarrollar esta tarea. Ya chicos, nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Chao.